Hola a todos, bienvenidos a Javier Orgaz. Señoras y señores, vamos a atacarle a la nueva colección. Bueno, ya lleva algún tiempo con nosotros, pero es momento de hablar de ella. Álvarez Gómez, tres fragancias que están en un compendio de concentraciones eau de parfum. De esto hay que hablar mucho, largo y tendido. Bien, voy a empezar con bronce, que está aquí. La caja es descomunal, no me las voy a echar, no os alucinéis porque aquí sí que no me las voy a echar. ¿Las voy a atomizar al aire? Sí, las voy a atomizar al aire, pero no os dejéis llevar por el ímpetu del viento porque si no aquí se va a liar muy parda. Bueno, bronce por un lado, ahora tenemos platino, a ver aquí, correcto, platino. En eau de parfum también, 150 mililitros, Álvarez Gómez. Es que siempre digo Álvarez Gómez agua de colonia concentrada. No, pero ese es el nombre de otro producto, no de estos. Esta colección la tenemos aquí en estas tres versiones, ¿de acuerdo? Es que, ¡ay, que me vuelvo todo loco con todo esto! Bien, lo siguiente y última va a ser titanio. Titanio para hombre, las tres son de hombre y van bajo el sello de que son fragancias para hombre o de parfum. 150 mililitros con su cajica y todo esto. Dicho lo dicho, voy a seguir hablando de las características y peculiaridades de cada una de ellas. Las aproximaciones, no voy a aproximar la caja, me parece completamente absurdo acercar la caja. Lo que sí que voy a hacer van a ser acercar la botella. Pero antes de todo eso, pues mirad, pues por ejemplo, y aquí que la tengo ya en mano, voy a abrir. Aquí hay unos dibujitos que no hace falta, pero son los dibujitos porque llevan una pequeña peana de plástico. Pero de plástico no nos engañemos completamente, pues esto no pana, ¿vale? Entonces, voy a acercar las botellas, no os preocupéis, es un formato que es muy grande. No voy a acercar las cajas para que veáis las cajas, me interesa estar centrado en lo que son las botellas que aquí tenéis, y el formato 150 mililitros es bastante titánico, nunca mejor dicho, porque esta es titanio. La peana nos olvidamos, simplemente para que esté bien cogida y sujeta en la caja en el caso de que deseáis guardarla en la caja, porque es tan plasticazo que a mí me daría hasta incluso miedo por muy mucho. Es que las botellas son planitas y se pueden tumbar, me da un poco de miedo, no sé por qué, pero bueno, si queréis dejarla en la peanita esta, es que esto es muy endeble. Yo haría otra cosa. Bueno, vamos a empezar con la primera, que es bronce. Este es el botellón de bronce, chicos. Me estoy centrando en vosotros porque efectivamente pone que la línea es para hombre. Si hay alguna chica que quiere usarla, que no se lo piense dos veces, porque son ponibles por chica, ¿eh? Pero así, lo tengo que decir así de claro. Bronce. Bronce es una fragancia que tiene estela y que tiene proyección. Aproximadamente, y aquí sí que voy a generalizar un poco porque las tres se mueven en rangos y ratios de estela y proyección moderada. Como mucho 1 metro de estela, 1 metro de proyección durante aproximadamente 10 minutos, no más, que después ya van cayendo poco a poco y se quedan solamente, única y exclusivamente en distancia corta. Que nadie se piense que además es una carencia que le encuentro a las tres, sobre todo una es espectacular en cuanto a cómo va en picao. Ya ahora os lo explico. Distancia corta, todo alrededor, todo para disfrutar. Sí que pasa un ángel cuando estás con ella y pasas por al lado de alguien y dice, es verdad, o sea, es que es muy de ángel, pero las tres son súper comedidas. Que nadie se piense que va a tener con estos tres eau de parfum la impronta de un Álvarez Gómez agua de colonia concentrada, porque no lo va a tener. Esto es todo de proximidad, cerca, y vuelvo a repetir, estela y proyección aproximadamente, y con esta bronce 10 minutos como máximo, que se retraen y se quedan pegaicos a la piel. En ropa aguanta y tiene mucho aporte, pero como mucho, y siendo generoso, que ya sabéis que de generoso yo no tengo nada con respecto a estas, me refiero al mundo de la perfumería, me gusta amarrar mucho y de corto, 5 horas. 5 horas. Y entre medio hace falta una reaplicación si queréis un poco más de impronta. Dentro de estas tres que hay,
tengo que decirlo porque no la he dejado para la última. Bronce para mí es la mejor, la que mejor se desempeña. Más estela, más proyección y más de todo. No tiene ninguna de las tres, tengo que decirlo, no tiene nocturnidad. Son de mañana y de tarde. Y de tarde, ahora mismo que a las 6 se pone oscuro, pues... pero de mañana y de tarde. El problema, que mirar en qué va dispensado y hay que refrescar. Eau de Parfums, que sale muy bien de precio, por unos 12 euros aproximadamente, 13, va dependiendo porque hay mucha oferta ahora, ya sabéis, ahora mismo, no sé cuándo sacaré el vídeo, pero estamos con rebajas, Black Fridays y ofertas especiales por tiempo limitado, etcétera, etcétera, igual las encontráis. Pero son para darle caña al mono. Lo ideal hubiese sido botellas más pequeñitas, más portables, porque en sí la botella es muy plana, es súper portable, pero es muy grande. Entonces una botella más pequeñita se hubiese agradecido 100%. El vaporizador va completamente fixado. Las tres vaporizan muy bien, o sea, muy bien, ¿eh? Y cuando digo muy bien, porque además queda nebulado, queda en suspensión en el aire y es como tiene que ser. Un máximo aprovechamiento y rendimiento del producto. De nada sirve que suelten escupitajos, ¡plac, plac! Porque eso no sirve para nada, nada más que para tirar producto. Señoras y señores, notas de esta de aquí. Mandarina rosa y cuero. La mandarina se nota a muerte. Cuando va pasando el momento del secado, ahí es donde entramos con flores, por supuesto, y entra la rosa, que os voy a contar. Y sí, en el secado se queda con trazas de cuero que están ligeramente cremosas. No es un cuero repuntado, no es un cuero que se note áspero, es un cuero cremoso y es un cuero muy sutil. Todo de proximidad, de verdad, que no os llevéis a engaño. Es un cuero que tiene impronta porque se nota desde el principio, pero está muy rebajadito. No penséis que en ninguna de las tres vais a encontrar potencia máxima porque no es así. Esto es para ir... Son fragancias así como muy de señor. Me refiero muy de señor como para ir muy empacado, muy de traje, muy de chaqueta, una historia como muy italiana, muy italiana, muy sutil y sin una impronta machacante que nos diga ¡guau! Aquí está el Orgaz o aquí está José Pérez. No. Esto es proximidad. Y es así, no es de otra manera y tampoco se puede interpretar de otra manera. Así que yo dejo las bases ya bien sentadas. Están espectaculares, esta bronce es espectacular, pero de distancia corta. Cualquiera, salvo una. Hay dos, esta y otra, que el rendimiento llega a 5 horas y entre medio pues reaplicamos por aquello de que también huelen muy bien y está muy rico reaplicar. Pero hay otra que es que no llega ni a 3. Y la que he dicho que no llega ni a 3 es por supuesto platino. Se pierde en exceso. Aquí la evaporación es 1 metro, yo creo que no llega ni a 1 metro. No creo, de verdad, lo digo en serio. En estela y en proyección no llega a 1 metro porque es una fragancia que el aporte directamente no es para la persona, es para vestir la ropa. Esto es para vestir la ropa, no nos engañemos, aquí no nos vamos a sentir nosotros realmente perfumados porque lo que estamos buscando con platino es vestir la ropa, pero vamos, tenerlo muy claro, ¿eh? Esto no viste, esto lo entrecomillo, por favor, esto no es para vestir tanto en cuanto a la persona, pero sí para vestir a la ropa, porque cuando te vas a poner la ropa, quieres tener una sensación limpia. Y si no es una persona, por ejemplo, que utilice suavizantes, llevar esto es un gustazo, pero distancia cortísima, y para un uso y abuso de ella son 3 horas de duración, pero de verdad, 3 horas de duración que no es más, y entre medio hay que reaplicar, ¿eh? Si queréis tener ese rollo de que siento platino, Álvarez Gómez platino, tenéis que reaplicar entre medio de esas 3 horas, ¿eh? Cuando sea, pero tenéis que reaplicar. La estela y la proyección hiper mega medidas, de verdad, 50 centímetros como mucho, es que vaporizáis y no llega más allá. Se queda cortísima, pero huele muy rico. Pero es tan sumamente sutil que creo que es solamente para darle apresto a la ropa. No a la persona en sí de decir, guau, llevas un perfumado y tal. No, la gente va a oler, es como decir,
Y además hasta incluso en un momento determinado te pueden decir, ostras, qué suavizante de ropa llevas, que huele muy rico, porque realmente no tiene tanta impronta como para decir, Dios mío, wow, te voy a comer entero, chavalote. No, no lo tiene, así que platino es recomendable, pero tenerlo muy claro, ¿eh? Las tres son recomendables. Y ahora mismo la que más, ya he dicho ya de principio que bronce me encanta, pero es porque realmente llevas algo. Esta es llevar para la ropa, cuando te vas a poner un traje de Armani, cuando te vas a poner un traje de Palsilieri, cuando te vas a poner un traje de Louis Vuitton. Esto me lo estoy inventando, puede ser hasta incluso un traje de Zara, exactamente igual, o hasta incluso, pues mira, Sport, pero bien arreglaete, y esto de aquí. Pero ya sabéis que esa sensación olfativa de que ¡buah! Huelo que te encanta, no. Notas de esta platino que ha sido para mí auténticamente un fiasco, y además os lo comento porque esta compra es una compra que sí que he tenido que hacer a ciegas, porque no las veía por ningún sitio y las he tenido que comprar online. Así que platino o platino, mejor dicho, es que ya me iba yo a la versión, no se parecen a nada, ¿eh? Eso también lo tengo que dejar muy clarito, que aquí no hay clones ni nada. Lo que pasa es que me he ido a Platinum de Chanel. Bueno, que notas de esta fragancia, por llamarlo de alguna manera, porque yo creo que esto sí que también formaría parte de un body mist a nivel cutáneo, porque se queda cortísimo. Es que esto es tan sumamente sutil que es como un suavizante. Es un suavizante aportado por esa violeta. Luego tenemos un toque amaderado por el cedro, pero es que de verdad se pierde en exceso. No huele a cedro ahí machacando fuerte que digas, es una maderada brutal y tal. No, no. Y la bergamota, por supuesto, la tenemos en la salida. Claro, la sentimos y por eso tenemos un rollo muy de limpio. Por eso estoy diciendo, para vestir la ropa vale, pero para una persona es que se pierde. Es que se pierde. Y es una pena, porque como concepto y diseño del perfume está fenomenal, pero le falta punch. Es que un eau de parfum que sea así, pues la verdad que te tira los sombrajos, los palos del sombrajo, que esa es la expresión que se dice, te tira los palos del sombrajo. Pues esto es lo que pasa con Platino, te tira los palos del sombrajo porque está esperando un poco más. Sí, cuesta muy barata, pero es que tampoco se trata de eso. Si estás vendiendo algo que eso de parfum, pues te gusta sentir algo que eso de parfum, no sentir algo que es un body mist. Y aquí es un body mist. Paso a la siguiente. La siguiente es titanio, pomelo, jazmín y madera de guayaco. Esta es espectacular también. Entramos dentro ya de las 5 horitas, entre medio reaplicación, y que son, de verdad, cualquiera de las tres es un gustazo reaplicar. Con la de medio platino ya sabemos lo que tenemos. Y esta es que está muy chula, porque sí que aporta efectivamente la madera de guayaco. Tenemos unos rollos que son como ultra mega... Son como, ¿cómo explicaros? Son muy acuático, pero es un acuático dulce y está muy chulo por eso, porque nos vamos devaneando dentro de lo que son los acuáticos dulces y deja al final un rastro súper chulo, muy, muy guapo. Aquí sí que tenemos ya por fin un aura que nos rodea durante esas 5 horas, quizás 6, ¿vale? Pero soy tirano, ya lo sabéis, quizás esas 6, pero entre medio hay que reaplicar, que además esta es un gustazo reaplicar exactamente igual que con bronce. Las dos son las más subidas de estas 3 que hay ahora mismo, o que yo tengo, claro, por supuesto. Hay una línea femenina, cuidado, porque ya no me da el dinero, no puedo traerla. Pero las masculinas, que son estas 3, al menos el rendimiento es fetén. La salida es en pomelo, luego tenemos en la nota media jazmín y luego efectivamente en el fondo madera de guayaco. Me ciño a eso y no le damos más vueltas. El pomelo es un pomelo que es dulce, no es tan ácido como en otras fragancias. Aquí estamos hablando de un pomelo que está completamente endulzado, que luego sí que entendemos y seguimos ya en el transcurso de la evolución de las fragancias. La evolución es la misma salvo para platino en todas, por eso no me estoy repitiendo, ¿vale? Todo, pues luego se va bajando, llega a las 5 horas, 6, siendo un poco espléndido, y así es el rendimiento. Nos olvidamos de nocturnidad, no tiene ninguna nocturnidad, ¿vale? Esto también hay que decirlo. Si me tengo que quedar con alguna, ¿con cuál me quedo? Pues me quedo con la primera y con la última, ¿vale? Me quedo con bronce y me quedo con esta titanio. Titanio que evoluciona desde el pomelo dulce, nos pasa a una zona intermedia de jazmín, que tampoco es que sea excesivamente
acuciante ni que se note muchísimo, se percibe, pero es algo muy medido, muy controlado, y luego efectivamente ahí tenemos la madera de guayaco que está semi-pseudo pues combinada con notas dulces acuáticas, que no de sal. Aquí es dulce acuática, que la hace muy chula, y además dentro de lo que sería el compendio de las que yo denomino, pues por ejemplo, Kenzo Par. Hombre, Kenzo Par no es comparable a nada, cuidado, porque a mí me vuelve todo loco, y tiene muchísima más estela, muchísima más proyección y muchísimo más de todo. Pero esta sería una opción dentro de las acuáticas económicas dulces que están entendidas dentro del mismo compendio que pudiera estar una Kenzo Par. No se parece a Kenzo Par, cuidado, no os hagáis ilusiones, porque no. Aparte, Kenzo Par lleva Yuzu y esta no lleva Yuzu, al menos declarado. Pero que muy bien tanto en cuanto a bronce y a titanio, y muy mal con respecto a platino. Esta es la línea masculina de los Eau de Parfum de Álvarez Gómez, que por desgracia se nos quedan pues cortitos de intensidad, y más que nada después de tener ese monstruito que es Álvarez Gómez agua de colonia concentrada. Si me he equivocado en alguna de ellas diciendo Álvarez Gómez agua de colonia concentrada, lo siento, pido disculpas, pero así estamos. Señoras y señores, hasta aquí hemos llegado, creo yo, me parece. No sé si me habré dejado algo, pero vamos, que distancia corta y poquito más, ¿vale? Siguiente. Y lo siguiente es campaña navideña casi ya. Bueno, estamos dentro de campaña navideña, que estoy hablando. La alquimia del perfume. Venga, vamos, que se acaba, que me lo quitas de las manos, Venga. Aventuras de aventuras, amores y desamores del sector de la perfumería, vistos desde mi punto de vista, No del de Pepito Jiménez ni de Pepita. Del mío, que es único y irrepetible, cuidado. Y bueno, pues nada, espero que lo disfrutéis. Y hay reviews y hay un poquito de química, pero de verdad vuelvo a incidir en la cosa y a insistir, sobre todo a insistir, que yo soy muy insistente. Esto es yo, nadie más, y acompañaros en la lectura. En Estados Unidos hasta hace bien poco quedaban 11 ejemplares, y espero que se agoten todos y no quede ni uno. Amazon Estados Unidos distribuye también a otros países de América Latina, así que daros prisa, porque esto me lo quitan de las manos, Así que mientras tanto, ya sabéis, si no os hacéis con la alquimia del perfume, me vais ayudando por el Patreon que va apareciendo por aquí, que a partir de un eurín podéis formar parte de esta familia tan chula y requete bonica, que me ayudan también a comprar un chusco de pan todos los meses. También, además, debéis saber una cosa muy importante, y es que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales. Que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. A ver si me da el dinero para comprar una banqueta nueva, que está chirría. A ver, ¿ahora no chirría? Ah, sí, ahí está. La banqueta chirría, la pobre. Se queja de tener al gordo encima. Señoras y señores, nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.